Yo traigo vuelo todavía. Básicamente son citas de los tres, entrando en el tema. Son las 9:07, yo sé que son las 9:07. Pero si me dan media hora, termino en media hora. ¿Estamos bien? Ok. En los dones espirituales, yo creo, Señor. O sea, por fe lo digo. En los dones espirituales nos queda el último grupo, que son el grupo de poder, de hacer cosas. Y en ese grupo tenemos el don de sanidades. Los dones de sanidades está en plural. El don de hacer milagros y el don de fe. Y vamos a ver esos tres. Básicamente los vamos a ver con ejemplos. Así que tengan su Biblia o su cuaderno listo porque vamos a estar apuntando las diferentes citas y vamos a estar yendo nada más para ver lo que la Biblia nos dice. Dice Hechos 4:29. El libro de Hechos va a ser un libro importante ahorita. Ok, Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ok, ahí están las sanidades, señales y prodigios a través de los diferentes dones. Vamos al 5:12. El 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Ok? Ahí estaban otra vez las señales y prodigios que se hacían a través de los apóstoles. Bien, vamos a Mateo 4 y vamos a dar un ejemplo. Estamos hablando de los dones de sanidades, primero que todo, en la palabra. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ok? Ahí está el don de sanidades. Marcos 1. Los estamos identificando. Y es el versículo 32 al 34. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Ok? Pero pongan su atención en las sanidades que hacía. Hechos 8:7, volvamos a Hechos.
¿Qué les dije? No, 28, 7, perdón. 28, 7, sí. Hechos 28, 7. 28, 7. Ok, dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió, dice Pablo, y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Ok? Amén. Ese es el don de sanidades. Vamos al don de hacer milagros. En el don de hacer milagros, vamos a Éxodo 7, pero en este don de hacer milagros, se hace siempre un milagro, hermanos. Y a diferencia de la fe especial, es que la fe que es añadida, la vamos a ver ahorita, con la diferencia con el don de hacer milagros, es que la fe especial también presenta milagros, pero siempre está involucradas palabras con ese milagro. ¿Ok? Siempre hay palabras involucradas con la fe. Y vamos a ver la diferencia entre los dos. En Éxodo 7, 9 dice, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y así lo hizo Moisés y Aarón, como Jehová les dijo, como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Extrañamente, cuando la primera vez que Moisés usa su vara delante de Dios, es cuando sube al monte Sinaí, en el evento ese de la zarza, que Dios le dice que aviente su vara y se convierte en culebra. Y la palabra que se usa en hebreo es culebra, es como una víbora. Pero de ahí en adelante, hermanos, todas las ocasiones que la Reina Valera usa la palabra culebra delante de Faraón, ya no es la misma palabra nakash. Ahora es, creo que es con tamaín o tamarín, por ahí va la palabra. Pero es una palabra diferente. Y esa palabra no significa culebra, significa cocodrilo. Entonces, cada vez que Aarón tiraba la vara delante de Faraón, se convertía, según el hebreo, en un cocodrilo, en un monstruo marino. No sé por qué la tradujeron así, pero ese es el verdadero significado. ¿Ok? Y obviamente, se hacían milagros delante de Faraón, pero también había milagros engañosos que hacían Janes y Jambres. Janes y Jambres eran los magos que Faraón utilizaba, que después vemos en 1 Timoteo 3:8, 2 Timoteo 3:8, en donde Pablo hace referencia a Janes y Jambres. Ellos son los de Faraón. Y curiosamente tenían un cierto parentesco o descendiente de Balaam, el profeta que fue no de Dios, pero el profeta que fue por sueldo llevado a maldecir a Israel. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Bien, vamos ahora a Números 17. Vamos rapidito, sí, la vamos a hacer.
Es que ya quiero terminar también estos dones para seguir la semana que entra con el siguiente tema. En Números 17:2 dice, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada una sobre su vara, de cada una de las tribus o de los príncipes. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque a cada familia de sus padres, cada familia tendrá su vara. 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, porque estaba en tela de juicio Aarón, lo estaban cuestionando. Y Dios les dijo, traigan una vara delante de mí, de cada uno de las tribus de Israel. Dice, y la vara del hombre que yo escoja, esa vara, ese pedazo de vara, va a florecer. Entonces el evento dice que la vara que floreció de entre todas las que estaban fue la vara de Aarón. Reverdeció, echó hojitas. Es un milagro. ¿Ok? Entonces a eso se refieren en milagros. Segunda de Reyes, capítulo 2. Quiero nada más que tengan la idea, estos no son dones difíciles de entender, pero se las quiero dar con ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos al versículo 14. Dice 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, Eliseo. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo por en medio, ¿verdad? Entonces, ese es otro milagro que la Biblia menciona. Bien, Hechos 5, ya vamos a acabar. Hechos 5, 15. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de los hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos. Ahí está el don de milagros. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? Jesús hizo un milagro ahí. El mar rojo, el partimiento del mar rojo, Jesús hizo un milagro ahí. Entonces no es difícil de identificar ese milagro, porque no requiere de palabras involucradas por los responsables a hacer ese milagro. ¿Ok? Viene de Dios. Bien. Uno más, ¿se acuerdan? Lo tengo apuntado, ¿se acuerdan de las bodas de Caná? Cuando el agua se convierte en vino. Bueno, ese es un milagro. Instantáneo. No tuvieron que esperarse 20 años para que se añejara. Jesús convirtió el agua en vino. Amén. Bien. Vamos a entrar entonces en el don de fe. Es el último. Y el don de fe, hermanos, es vamos a ir primero a Romanos 12. Pero el don de fe es una fe especial.
Romanos 12, ¿verdad? Añadida por Dios a nuestra fe. En este me voy a tomar los 15 minutos que me quedan. Es un don de fe añadido, esa fe de Dios, a la fe que nosotros tenemos. Es una fe añadida. ¿Ok? Entonces vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos de uno, de la que no es añadida, de la que se nos concedió y de la que es añadida. ¿Ok? Entonces vamos a Romanos 12:3 y ahí vamos a identificar la fe, la siguiente. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Dios repartió la medida de fe y la sigue repartiendo a cada cristiano. No le dio 75% a Saúl y el 82% al hermano Amado y el 15% a mí. O sea, Dios da la medida de fe a cada uno y cada uno somos responsables de incrementarla, ¿verdad? Utilizándola. Y eso es lo que se nos va a preguntar cuando estemos en el tribunal de Cristo, hermanos. ¿Qué hicimos con la palabra que teníamos? ¿Ok? Y para eso se requiere fe, porque después del nuevo nacimiento, lo más importante es la renovación de la mente por medio de la fe. La fe es el sistema monetario en el reino de los cielos. Bien, entonces esa es la fe que Pablo denomina como una fe común. Bien, Tito 1:4. Tito 1:4 es uno de los últimos libros después de Hebreos, creo. ¿O alguien me ayuda? No. ¿Antes de Hebreos? Gracias. Ok. Es Tito capítulo 1. Versículo 4, capítulo 1, nos describe esa fe común. Dice 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esa es una descripción o un ejemplo de la fe común. Amén. Ok, Hechos 14 es otro ejemplo. Hechos 14. ¿6? Dice, vámonos al 8. Y cierto, vámonos al 8, sí. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, la fe de la persona, una común fe, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Amén. Ok, muy bien. Ahora vamos a Hechos 9 y vamos a comenzar a ver aquí en Hechos 9 ya lo que es 32, una fe especial. O sea, la fe añadida por Dios.
Aconteció que, 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Entonces, esa es una descripción de una fe especial que la persona no tiene. ¿Ok? Es como la fe, no es la fe común. Es como la fe del ejemplo de Hechos 3, de la puerta la hermosa, cuando estaba aquel paralítico, ¿verdad? De muchos años, que lo llevaban ahí todos los días en la mañana para pedir limosna, y extendía su mano. Sin duda alguna, Jesucristo pasó por ahí muchas veces. Y Pedro y Juan pasaron por ahí muchas veces. Pero ese día, Dios le dijo a Pedro, y junto con esa fe especial, en ese suceso, vemos también el milagro que sucedió. Entonces, muchas veces ocurren varios dones, se manifiestan en un mismo lugar, y es cuestión de identificarlos. Cuando el paralítico se levantó, la fe especial que provenía de Dios fue añadida a Pedro y luego al paralítico que estaba ahí, que obviamente no tenía esa fe. Amén. Ok, ¿qué les dije? Hechos 9 a 36, vamos al 36. Había entonces, al 40, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, sacando toda la incredulidad, razón suficiente para que ustedes, cuando oren por algo, que Dios los mande, y haya personas en incredulidad y diciendo cosas, tenemos que sacarlos del cuarto, hermanos, porque eso contrapone la fe de Dios. El que alguien esté oyendo o poniendo su fe en algo que no es la palabra, es una lucha espiritual. Y el que fue a orar tiene que imponer la doctrina en amor, pero sacar a las personas que están gritando en incredulidad. Lo vimos con Jesucristo, con la hija de Jairo, y ahora lo estamos viendo nuevamente aquí. Amén. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso a rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Una fe especial. ¿Ok? 2 más. Hechos 13. Ahí estamos cerquita. Y vamos al 8. Hechos 13, 8 al 12. Dice: pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos,
Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Qué tremendo. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Esa es una fe especial en juicio. ¿Ok? En juicio. Ahora, no se iba a quedar ciego. Dios siempre da una oportunidad. Pero les voy a decir una cosa. Cada vez que alguien que tenga un espíritu de esos venga en contra de un hijo de Dios, Dios lo va a defender. Primero, antes que a los que están en el mundo. Como ustedes. Si alguien viene contra sus hijos y les quiere dañar, pues te amo mucho, pero a mis hijos no me los tocas. Y si tengo que dispararte, te voy a disparar. Y después oro por ti. Pero yo voy a defender a mi familia por encima de todas las cosas. Y eso es el ejemplo que Dios nos da en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos. Ustedes tienen el derecho de defender a sus familias, aun cuando tengan que tomar la vida de alguien más. Porque el mandamiento dice, no matarás. Pero la traducción es, no asesinarás. No que no puedes defender a lo que es tuyo. No asesinarás, es el mandamiento. ¿Ok? Último. Hechos, bueno, ya lo vimos, Hechos 3, en la puerta la hermosa, en el que se hace esa fe especial. Entonces, como cristianos, cierro, como cristianos, recuerden esto, y siempre van a estar del lado de Dios. No asuman nada. No crean que Dios está diciendo. O no razonen ustedes lo que Dios haría. El que Dios haga una cosa por alguien no quiere decir que la va a repetir contigo. Hay formas diferentes en las que Dios actúa en diferentes situaciones. Y nosotros, la responsabilidad de nosotros es consultar a Dios y una vez que sepamos qué es lo que Dios quiere, aunque nos equivoquemos en recibir, Dios honra el que nosotros lo busquemos y caminemos en el Espíritu. Y entre más lo practiquemos, hermanos, más vamos a oír claramente la voz de Dios y a poder discernir lo que Dios nos está diciendo e ir y orar por esa persona y decir lo que Dios nos dice y dense la media vuelta y váyanse. No se queden ahí explicándole toda la historia desde su abuelita hasta su, ¿verdad? No le cuenten toda la historia. Dios nomás les da ciertas palabras, háblenlas. ¿Qué le dijo a la higuera Jesús? 7 palabras. 7 palabras. Nunca más produzcas fruto. Se dio la media vuelta, se fue. Nunca más. Hasta los discípulos ni la volteaba a ver. Jesús lo que dijo, sabía lo que iba a suceder. Hasta que los discípulos vieron que la higuera se había comenzado a secar. Entonces no es nuestra responsabilidad esperar nada de nadie, más que ir, hablar la palabra, darse la vuelta e irnos. Dios se encarga con la persona individual de tratar con ella y de hacer o de no hacerse dependiendo de la situación individual de cada persona, no de lo que tú, del deseo tuyo. Puedes tener los mejores deseos hacia una persona, pero tú no sabes lo que está pasando entre Dios y ella, o qué es lo que está respondiendo ella en su corazón. Entonces, no te hagas responsable, porque a una persona vas y le das la palabra de fe y no sana. Ni tampoco te exaltes cuando vas y das la palabra y la persona sana, porque ninguna de las dos situaciones es tuya, es de Dios. ¿Ok? En el nombre de Jesús, hermanos, recíbanlo, es de Dios para ustedes y es algo que en los
días que siguen lo vamos a tener que estar practicando mucho, estos dones espirituales. Espero les haya servido. Dios les bendice.